Hoy quiero hablar del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos un momento a Juan, el Evangelio de San Juan. En su capítulo 20, Evangelio de San Juan, capítulo 20. ¿Se conectó ahí? Gloria al Señor. En el versículo 22 leemos así. Dice, en el 20. Y cuando les hubo dicho esto, dice, les mostró las manos y el costado. Esta es la aparición que Jesús hizo por primera vez con los discípulos después de haber resucitado. Vamos a leer del 19 mejor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieses les son retenidos. Padre Dios, gracias. Gracias te damos en esta mañana, Padre, porque por Jesucristo nuestro Señor estamos hoy aquí reunidos en su nombre, y a quien establecemos como Señor y Dios sobre nuestras vidas, aquel que nos dio la redención de nuestros pecados, que fue ofrecido como una ofrenda en sacrificio vivo y agradable al Padre de los Espíritus, para que fuésemos perdonados y limpiados de nuestro pecado. Gracias, Padre, hoy te damos porque Jesucristo es el que ministra la palabra a nuestros corazones y nos edificas en el espíritu de vida. Gracias, Padre. Hoy sea tu palabra, Señor, fundamento, crecimiento y sirva para edificarnos y fortalecernos y darnos, Señor, gracia para seguir en el camino de la vida. Gracias, Padre bueno, mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Como dije, vamos a hablar del Espíritu Santo. No voy a hablar del bautismo del Espíritu, ni de los dones del Espíritu. Voy a hablar de la acción misma del Espíritu. En esta porción vemos nosotros que después de haber resucitado Jesús, es la primera reunión que él tiene con los discípulos, y en esa reunión, al aparecerse obviamente él en medio de una situación difícil en la que ellos estaban en miedo, escondiéndose, frustrados, pensando que las cosas no sucedieron como ellos habían pensado, porque obviamente habían pensado diferente. Al ver a Jesús morir, obviamente se derrumbó todo lo que ellos tenían en su corazón, porque Jesús había hablado con ellos y muchas veces les había dicho que él iba a morir y tenía que morir y resucitar, pero obviamente ellos no habían recibido esa palabra como revelación en sus vidas. Entonces, al ver a Jesús morir, inmediatamente se derrumba todo lo que ellos habían formado en sus vidas o habían pensado que Jesús era. Andaban escondiéndose por temor a que también sobre ellos viniera lo mismo que había pasado con Jesús, que los crucificaran o que los mataran. Así que al ver a Jesús, como pudiéramos decir, le volvió la vida, o sea, la alegría de haberse encontrado, de
delante de él después de haberlo muerto. Es algo quizás inexplicable lo que ellos experimentaron en ese momento. Pero Jesús, hay una palabra que dice aquí y es recibid el Espíritu. En las traducciones antiguas, en otras traducciones, o literal del griego dice, recibid Espíritu Santo. Yo digo, no pudiera haber mucha diferencia entre decir recibid el Espíritu o recibir Espíritu. Pero sí hay diferencia, porque el Espíritu Santo todavía no había descendido. Hasta después de cierto tiempo, en el Pentecostés fue donde descendió. Así que él no les dice recibid el Espíritu, sino recibid Espíritu. Dice que sopló o hizo un movimiento de soplo, porque en ese momento ellos estaban recibiendo algo que era lo indescriptible de la experiencia de verlo a él vivo, como la manifestación de la misma palabra de Dios, porque al verlo a él era la revelación misma de esa palabra. Por lo tanto, ellos estaban recibiendo en ellos la infusión de aquella palabra que se estaba manifestando. Por lo tanto, se estaban recibiendo la revelación misma de Dios, que era lo que estaba llegando a ellos, que estaba produciendo alegría y paz en medio de lo que estaba sucediendo en ellos en ese momento, que era una tristeza y una angustia y una desesperación. Ahora, ¿qué conocemos nosotros por espíritu? Algunos piensan que es un viento. En la traducción es neuma, que es como un aire, ¿no? Porque el espíritu es algo que no es palpable. Pero quizás nosotros no hemos considerado realmente, porque a veces algunas personas lo tienen como una fuerza, como un poder, diferentes maneras de interpretación que se tiene del espíritu. Pero el espíritu en sí, la misma Biblia dice, el espíritu es la verdad y la palabra es verdad. Es decir, el espíritu es la esencia del hombre mismo. Es la parte interna del hombre en la cual se constituye el ser humano como en su misma identidad. Es la identidad misma del ser humano, es su expresión misma. Una persona se conoce y la misma Biblia dice, tenía espíritu diligente. Una persona diligente, una persona que es activa, una persona que se mueve mucho en hacer y servir, es una persona diligente. Hay otras personas que se caracterizan en decir, esa persona es muy iracunda, muy soberbia, muy altiva. Son las características, porque el espíritu que tiene es caracterizado por la manifestación de su misma persona. Es decir, que nosotros como seres humanos nos caracterizamos a veces en la forma en que somos educados, somos levantados, o el ambiente en el que nos formamos el espíritu que nos alimenta la conducta que tenemos. Por lo tanto, el espíritu es la forma de la identidad del ser humano. Por eso se llama el Espíritu de Dios, es la identidad, es la naturaleza de Dios. Y se le llama santo porque es un espíritu, él es el espíritu que no tiene comparación, o decirlo separado. Lo pudiéramos decir separado, pero yo siempre digo que la muerte es la ausencia de la vida. Así que cuando no tenemos el Espíritu de Dios, no tenemos la vida. Por lo tanto, el espíritu en el hombre existe. Por eso dice que nosotros tomamos vida. Vida que viene siendo la que cobramos de la unión con Dios. Pero cuando alguien no tiene a Dios, no tiene la conexión con Dios, o sea, la fuente de la vida no está dentro de él. Y por eso es que en la palabra se dice que sin Cristo estamos muertos, porque el espíritu no tiene el poder de sostener las cosas. Por lo tanto, la vida es la que produce y sostiene.
Así que el espíritu del ser humano, al perder a Dios, perdió la capacidad de sostener el cuerpo que se le dio. Es el alma del hombre, y el alma es formada. Ahora, en la Biblia, para hacer una diferencia entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios, se le llama carne al espíritu que produce, obviamente, la corrupción del instinto que el hombre manifiesta en su conducta. Por eso es que pienso que cada hombre es formado en su espíritu dependiendo el ambiente en el que se da. Como dije, hay personas que son de todo tipo. Hay personas que se forman en el ambiente del negocio y son personas que tienden siempre al negocio, porque eso es lo que vieron, eso es lo que oyeron y eso es lo que se formaron. Otros que se forman en un ambiente hostil de agresividad y sale eso en ellos, es la manifestación de la agresividad en sus vidas. Por lo tanto, cada vez que tienen una manera de solucionar las cosas, lo hacen a través de la agresividad. Otras personas se desarrollan en un ambiente temeroso y eso es lo que manifiestan. Así que todo depende del ambiente en el que el hombre se forme o el ser humano se forme, así también desarrolla su vida y se manifiesta en lo que hace. Otras personas van formándose porque no les convino tomar la forma en que se crearon y vinieron y tomaron otra forma, quisieron desarrollarse de otra manera, no se conformaron con esa forma. Por eso se le llama doctrina. La doctrina es una forma, es un molde en el que el ser humano se desarrolla. Por eso es que el espíritu del hombre se desarrolla en base a lo que acepta como bueno en su vida. Hay personas que se conforman a su manera de vivir y siguen viviendo en sus espíritus en esa manera. Es lo que te guía, es lo que te da la identidad. Así que el espíritu es la identidad del ser humano, su manifestación y en su forma. Ahora, cuando nosotros vamos a ver entonces el Espíritu de Dios, Jesús les ministró, dice espíritu, porque estaba en su misma forma, en su misma persona, ministrando, como decía, la misma manifestación de la revelación de la voluntad de Dios para ellos. Así que ellos, al recibir la presencia de Él, estaban recibiendo el gozo y la paz de saber que el temor que tenían en la persecución ya no tenía poder sobre ellos. Ya no venía a seguir angustiándolos, porque ellos estaban basándose ya y poniendo en su corazón una revelación que estaba delante de sus ojos, que ya no era una cosa que les dijeron, porque a ellos ya les habían dicho que Jesús había resucitado, lo cual no creyeron. Pero una vez lo ven en persona, la revelación llega a ellos y el Espíritu llega a sus mentes, a sus corazones, para tener la fortaleza de poder confiar en lo que estaba sucediendo. Por eso cuando nosotros vemos algo, produce en nosotros lo que vemos. Si vemos algo bueno, produce en nosotros alegría. Si vemos algo malo, produce en nosotros tristeza. Es el Espíritu que llega y se suministra en nosotros a través de lo que confirmamos como verdadero. Por eso, cuando confirmamos la palabra como verdadera, la tomamos en nuestro corazón y ella produce en nosotros el bien que nosotros buscamos. Por eso es importante saber cómo suministrar en nosotros espíritu. Hay una lectura que para muchas personas también es un poco controversial. En 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios capítulo 5. Aquí está sucediendo que en la iglesia de Corintios
hay una situación problemática que se da con una persona que hace algo malo, y Pablo obviamente envía la carta para corregir no solamente eso, sino otras cosas más. Pero hay algo que dice en el versículo 4, o el 3, dice, ciertamente yo, 5.3, 1 Corintios 5.3, dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, escucha esto, ya como presente he juzgado a tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesús. Esa palabra es un poco controversial para muchos en el entendimiento que se da, pero no voy a explicar todo eso, simplemente voy a decir, el presente de él en espíritu era la voluntad misma de él, o como él juzgaba las cosas. Es decir, que él no estaba en una persona como un espíritu allí, como muchos a veces lo han tomado, como que el espíritu de él estaba ahí, sino en ese lugar estaba ya la voluntad de él, que era la expresión misma de él en su palabra. Es decir, las palabras son la manifestación visible o audible de lo que hay en tu espíritu. O sea que cuando tú hablas, expresas lo que nadie puede ver, pero que está ahí, y lo expresas a través de tus palabras. Por eso la única manifestación de tus pensamientos son tus palabras. Ahí es donde el ser humano expresa, y es donde nosotros conocemos lo que realmente dice la palabra cuando dice, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Porque el verbo es el espíritu, pero la palabra, el logos, es la manifestación de este. Por eso dice el verbo o el logos, realmente la palabra en el griego dice logos. El logos se hizo carne y habitó entre los hombres. O sea, la expresión misma de la palabra es la expresión de la voluntad del espíritu de Dios o del hombre. Porque el hombre es a imagen misma de Dios. Por lo tanto, cuando manifestamos a través de nuestras palabras o a través de nuestros actos, lo que damos a conocer es lo que hay en nuestro espíritu. Y ahí, después obviamente vino bueno, en esta porción, él lo que está diciendo es, ya yo he determinado y he juzgado, así que lo que yo he dicho es lo que tiene que ser. Por lo tanto, la decisión de Pablo y obviamente confirmada con la decisión de la voluntad de Jesucristo en su palabra, iba a ser la manifestación del juicio. Pero, como repito, venimos nosotros entonces a ver que Jesús estaba suministrando sobre ellos, y ahí es donde estaba el nuevo nacimiento en ellos. No habían nacido de nuevo, pero cuando recibieron la revelación, fíjate, recibieron la revelación de la voluntad de Dios al ver a Jesucristo resucitado, es cuando ellos nacieron de nuevo. Que es lo que nosotros creemos cuando creemos en que Jesucristo resucitó y se nos manifiesta en nuestras vidas, es cuando entregamos nuestro corazón a Él. ¿Por qué? Porque recibimos la voluntad, el logo de Dios como testimonio en nuestras vidas. Porque dice, el que recibe el testimonio de Dios, declara que Dios es verdadero. Así que nosotros recibimos el testimonio de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por lo tanto nacemos de nuevo. Pero de ahí en adelante empieza un proceso en el cual el Espíritu empieza a formarse en nuestras vidas. Y ahí es donde vamos teniendo la necesidad de ir anulando la acción del espíritu del hombre para inactivarlo y darle lugar a que el espíritu
de la voluntad de Dios empiece a desarrollarse en nuestras vidas a tal punto que ejerza dominio y poder sobre todas nuestras acciones. Por eso es la necesidad de que no solamente es el poder estar en la iglesia un día, es la continua formación que cada uno debe de tener responsablemente de levantar su espíritu, el espíritu que ha recibido de Dios, para poder hacer que gobierne sobre sus acciones. Si no es así, seguimos en la misma mediocridad de poder decir, en la iglesia soy esto y afuera soy otro. Y la debilidad, realmente, porque la debilidad del ser humano al enfrentar cualquier situación es la incapacidad de tomar el Espíritu de Dios para dominarla. No sé si me expliquen eso. La debilidad que tengamos en frente de las situaciones que nos encontremos es la incapacidad que tengamos de agarrarnos del Espíritu de Dios para poder enfrentarlas. Por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos esa responsabilidad de empezar a formarnos en la identidad que el Espíritu de Dios nos da para seguir formándonos y tener la capacidad de que cuando venga cualquier situación, enfrentarla en el poder que tiene el Espíritu de Dios. Porque la palabra es la misma manifestación del Espíritu. Y el Espíritu se activa no en el conocimiento de la palabra para repetirla, sino en la fe con la que tú la dices. En la fe con la que tú activas es cuando activas el Espíritu. No es la repetición como un loro de algo, sino es la manifestación de la naturaleza con la cual tú declaras. Es como cuando oramos. La oración no es en sí la manifestación de la expresión de tu necesidad, sino la convicción de recibir algo que estás pidiendo. Pero si tú pediste algo y no tienes la convicción de que lo recibiste, no sucede nada. Y eso obviamente te lleva a seguir pidiendo porque todavía no has tenido la convicción de ello. Te sigue la necesidad. El espíritu de la necesidad sigue activando porque el espíritu de la fe nunca llegó a recibir nada. Pero cuando el espíritu de la fe recibe, entonces se activa la convicción y agarra sin ver. ¿Qué produce? Produce alegría y también produce paz, obviamente. Y una cosa importante, produce agradecimiento. Porque obviamente, si recibiste algo, agradeces por lo que recibiste. Así es como nosotros vamos desarrollándonos y la importancia de eso viene a ser algo que va a crear en nosotros la victoria o la derrota. Cuando oímos en Gálatas lo que son los frutos del Espíritu y las manifestaciones de la carne, ahí es donde nosotros podemos ver la clara manifestación de ambos y la batalla entre ambos. Porque obviamente el Espíritu de Dios no contiende contra la carne. Es el Espíritu que hemos recibido nosotros y que ahora nos identifica como lo que somos, hijos de Dios. Porque ahora hemos recibido el Espíritu, que es la forma de Dios, es la naturaleza de Dios, y la hemos recibido, y sucede que hay un conflicto. Y esto lo manifestamos en cada momento de nuestra vida. Como dije, en capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5,
dice en el versículo 14, vamos al 14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea que donde quiera hay pleito. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí es donde vemos que la carne es puesta en un punto de la manifestación del espíritu del hombre. Dice, porque el deseo de la carne, y como sabemos, antes de seguir, siempre digo que cuando la Biblia dice carne, siempre miramos la carne, y eso obviamente hace que muchas personas traten mal a la carne, y hubo un momento en el cual muchas doctrinas llegaron a flagelar la carne, y a veces hasta también a dejarla sin comida, y eso es llevarla a un punto de comida como yo creo en el ayuno, pero creo en el ayuno también que es más importante que dejar de comer, porque ese es el más importante, no es el que se deja de comer, sino en el que tú te abstienes de los deseos carnales. Entonces, cuando tú empiezas a ver esto, te das cuenta que no tienes que flagelar tu carne, porque la carne es un instrumento. Un instrumento dependiendo de a quién te sometes. Entonces, cuando tú te sometes a los instintos de la naturaleza mala, obviamente utiliza tu cuerpo para el mal, pero si tú sometes tu cuerpo a los instintos de la verdad, de la vida, obviamente va a llevarte por ese camino. Va a ser para justicia. Así que aquí dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Como vuelvo y repito, aquí está diciendo el espíritu del hombre contra el espíritu en el cual hemos nacido de Dios. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Porque el Espíritu de Dios guía hacia el bien, y el bien no está sujeto a la ley. La ley se activa, y esto es importante que saber que la ley se activa cuando tú te sales del bien. Esa es la manera en que se activa la ley. La ley se activa aún siendo cristianos, porque la ley dice no matarás. El que mate queda bajo la ley. No mentirás, el que miente queda bajo la ley, y el castigo es la ley contra los que se salen de la obediencia a la verdad. Pero si soy guiado por el Espíritu no estoy bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y idolatría. Las llevo rápidas, ¿ok? Pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto, porque no va a quedar página que no llene si la siguen mencionando. O sea, son muchísimas las cosas, no son esas nada más, son infinidad y cosas semejantes a estas. Dice, ¿dónde iba? De las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Obviamente lo dice el que las practica, o sea, el que no tiene discernimiento de pecado. O sea, si tú haces algo y tú te arrepientes de lo que haces porque tienes discernimiento de que cometiste un pecado, te arrepientes y te restauras. Pero los que practican las cosas no tienen discernimiento de pecado sobre ellas, por lo tanto continúan haciéndolas sin límite ninguno, porque aprueban por correcto lo que están haciendo. Así que dicen, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Obviamente la ley no se activa cuando tú haces el bien. Cuando tú estás haciendo el bien, la ley no tiene ninguna cabida ahí. Por lo tanto, la libertad que hemos tenido, la ley es el poder que tenemos para hacer el bien. Antes no teníamos poder de hacer el bien, por lo tanto la ley venía a juzgar
el mal, pero no con el propósito de que las personas hicieran el bien, sino con el propósito de mantener siempre a las personas bajo pecado, bajo culpa, de no tener capacidad de hacer el bien. Es decir, que la ley te dejaba saber la condición en la cual estaba tu vida, vamos a decirlo así, que tu espíritu era incapaz de hacer el bien. Por lo tanto, la ley venía y te decía, eres culpable. Pero cuando viene Cristo y nos limpia de la culpa del pecado y nos da el espíritu en el cual venimos a llenarnos, y en ese espíritu tenemos ahora la capacidad de hacer el bien. Por lo tanto, cada vez que hacemos el bien, tenemos la libertad de hacerlo porque hay poder para hacerlo. Y por lo tanto, el poder que tenemos para hacerlo nos va a llevar en cada aspecto de nuestra vida haciendo lo correcto. De tal manera que ya la ley no tiene poder para decirte nada, porque no tiene acción sobre ti. Ahora, si tú te sales de ese bien, entonces sí tiene acción sobre ti. Así que, en este punto te dice las manifestaciones que tiene la carne, o sea, el espíritu, que siempre está buscando solucionar las cosas o dejarse llevar por los instintos. Y acuerda una cosa, que hemos sido formados en la conducta de muchas de estas cosas. Aquí no te menciona tampoco, como se dice, el espíritu de avaricia, el espíritu de soberbia, pero te dice cosas hasta de borracheras, y te menciona algunas que en ese tiempo eran prácticas comunes, aunque lo son. Quiero decirte algo, muchas veces nosotros decimos, estos tiempos están malos, ¿no? Y la cosa se ha puesto malísima, y ¿cómo dijéramos esto? Como que se ha llegado a corromper demasiado la conducta del ser humano, que ahora podemos ver cosas increíbles. Quiero decirte que en aquel tiempo, antes de Cristo, las cosas eran peores que ahora. El homosexualismo era algo tan común que ¿quién te decía que era malo? ¿De dónde vino? Ok, en Israel era malo, porque estaba regido por la ley. Pero fuera de Israel, donde no había ley, ¿quién decía que era malo? Sodoma y Gomorra eran eso porque eran naturalmente bien. No había nada que le dijera que era malo. Cuando tú piensas en eso, puedes decir que todo lo que hoy pensamos que es malo, en ese tiempo no había nada que te dijera que fuera malo. Así que la libertad que tenían para hacer lo que les viniera la gana hacer, era lo que hacían. Pero cuando Cristo vino, la iglesia se expresó en todo esto, que era la palabra, y llenó, vamos a decirlo de esa manera, llenó el mundo de aquel tiempo, y se estableció casi en todo lugar. Por lo tanto, forzó la moral, y eliminó muchas conductas, aunque no totalmente, pero las ocultó bajo la tierra, es decir, que las dejó en oculto, y desarrolló lo que es la vergüenza por ellas. Así que si tú puedes pensar en que las cosas están mal ahora, estaban mucho peor antes. Y eso quiere decir que hoy en día, con todas las cosas que se han ido dando, el ser humano ha ido perdiendo la noción de lo que es la vergüenza, porque el espíritu de la carne se ha desarrollado mucho más, porque cuando antes empezaban a desarrollar todas las cosas, sabemos que las personas empezaron a hacer costumbres, aunque sea la Iglesia Católica, siempre manifestaban estas conductas, obviamente, que eran de llamar vergüenza a aquellas cosas que no estaban dentro de la voluntad de Dios. Pero ahora
obviamente se está levantando otra vez todas estas cosas. Así que lo digo porque aquí menciona él cosas bastante fuertes, pero eran porque en ese tiempo eran comunes, cualquiera las practicaba. Iban a los centros religiosos, ahí se practicaban las orgías, o sea, dentro de los centros religiosos de ellos. Y todo era una contienda, todo era una envidia, todo era una pelea. Entonces, todo esto obviamente era parte de la conducta diaria de ellos, la relación con las demás personas. Así que en nuestros tiempos vamos a decir que es mucho más difícil ver conductas tan serias como estas y nosotros no las desarrollamos, pero quiero decirte algo, que muchas veces el espíritu se manifiesta. Por ejemplo, ¿por qué una persona insulta a otra persona? El insulto que una persona haga a otra persona es la bofetada que quiere darle, pero que no se la puede dar físicamente. Es decir, el espíritu insulta a alguien, es como que le da un golpe a la otra persona, le da un golpe al espíritu de la otra persona. Interesante, porque tú le dices una mala palabra a alguien y esa intención que lleva, la lleva de herirte y golpearte. Por eso dice que las palabras son golpes de espada. Y a veces golpean duro y a veces golpean poco, menos, pero golpean. Y a veces se dice con la rabia, porque lleva eso. Pero, como siempre digo, la persona depende de si la toma o no la toma. Pero el espíritu busca ofender el espíritu y provocar a la otra persona. Cuando la otra persona no tiene el espíritu del Señor para contrarrestar ese insulto, se deja llevar. Y entonces viene la pelea. Es una pelea entre espíritus. Porque lo que están haciendo es ofendiendo tu espíritu, aunque no te den un golpe en la cara, pero te están dando golpes. Por eso vemos la agresividad que el espíritu puede llegar a golpear a otro espíritu. No solamente es la manifestación por eso dicen las obras de la carne, porque son la manifestación visible del espíritu mismo del ser humano, cuando se manifiesta actuando en las cosas que hace para dar a conocer lo que hay dentro del ser humano. Es decir, el propósito de esto es, si tú te examinas en tu conducta y ves lo que se manifiesta en tu vida, sabrás el espíritu que gobierna en ti. No necesariamente es porque tú estés endemoniado, es que le das libertad al espíritu que tiene función de manifestar la naturaleza del pecado o la naturaleza del mal. Y por eso es importante esto, para que tú sepas exactamente en la condición en la cual tú te encuentras y hagas una evaluación de tu vida, para que entonces te des cuenta que el Espíritu de Dios no se va a manifestar si tú no te alimentas. Por eso dice Romanos 8, el que se ocupa en las cosas del Espíritu. Si tú te ocupas en las cosas del Espíritu, obviamente vas a desarrollar poder en él. ¿Por qué? Porque empieza a formarte. Necesitas formación y esa formación no se da con solamente venir a la iglesia una vez en cuando o todos los domingos. Se da con la característica de la decisión de tú empezar a formarte y darte la identidad de lo que eres. De que tú sepas quién eres para empezar a formar tu identidad. Entonces sabrás que no eres hombre de agresión, eres hombre de paz. Por lo tanto, tu respuesta a la ofensa es de una manera en la cual muestras que no te agrede, porque tienes el escudo de la fe que puede defenderte de cualquier agresión. Y esto es decir, ignorar o no dar por verdadero lo que te dice.
Por eso es que si tú tomas tu identidad de quién tú eres, tú tienes que saber. ¿Qué pasó cuando Jesús le dijo a Juan y a Santiago que fueron a buscarle un lugar a una ciudad de Samaria? Que yo lo he comentado aquí a veces. Cuando fueron ellos a buscarle hospedaje a Jesús en una ciudad de Samaria y no lo dejaron quedarse porque él simplemente iba a pasar la noche porque él iba para Jerusalén. No lo dejaron quedarse y ellos se enojaron tanto por el rechazo que le hicieron, que le dijeron al Señor: ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo? Por un rechazo. Y le dijo: ¿ustedes no saben de qué espíritu son? Yo no vine a destruir a la gente, vine a salvar. Entonces, ahí es donde nosotros tomamos identidad de saber quiénes somos y de qué espíritu somos. Cuando, obviamente, miramos nuestras propias acciones. Un rechazo que le hicieron, no se lo hicieron a ellos, se lo hicieron al Señor, pero ellos estaban queriendo vengar la acción del rechazo al Señor. Y nosotros, si nos rechazan, ¿qué sucede? Tremendo. Nos sentimos ofendidos. Pero Él simplemente les dijo: ustedes todavía no saben de qué espíritu son. Ahora, nosotros somos, si nacimos de nuevo, del Espíritu de Dios. Amén. Es el espíritu de paz, es el espíritu que produce gozo, alegría, dice paciencia, paz, benignidad. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que el espíritu que tenemos que alimentarlo de la provisión necesaria, de la convicción, para poder contrarrestar todas las acechanzas que el enemigo tiene y todas las provocaciones. Digo, hay personas que tienen ira inmediata y otras que tienen ira lenta. El que tiene la ira inmediata es el que reacciona en el momento, ¿no? Le pasa algo, ofenden y inmediatamente se activa. Ese tiene un espíritu mucho más fuerte, porque obviamente lo gobierna el espíritu en la ira. Pero hay quien tiene ira lenta, es decir, se va para su casa o en camino con ella y empieza a pensar: ¿y por qué me dejé decir eso? ¿Pero por qué yo no reaccioné? ¿Cómo es posible que me hayan hecho esto? Y obviamente a veces ayudan los demás, porque empezamos a contar lo que nos hicieron y empiezan a decirle a otro: oye, pero ¿cómo te he hecho eso? ¿Qué clase de persona es esa? ¿Pero por qué? ¿Quién se atreve a hacer eso? Entonces ya eso te incrementó y dices: de verdad, ¿por qué yo dejé eso? Entonces empiezas a enojarte e empiezas a insultar a la persona simplemente porque te vencieron, te dejaste vencer, pero en el momento pudiste quedarte, tú sabes, te quedaste quieto, no hiciste reacción, que fue bueno, pero igualmente malo es porque te dejaste influenciar por otro espíritu que no era correcto y vino a afectar tu vida. Y así es en todo. Las reacciones que tenemos inmediatas es cuánto el espíritu de la carne tiene dominio sobre nosotros. Pero también el diablo es astuto, que aunque ve que inmediatamente el espíritu de bien accionó para no permitir que fuéramos dejados llevar por la situación, él siempre va a tratar de traer a alguien que te diga, o simplemente traer los pensamientos a ti para hacerte sentir como ofendido, como que no eres digno de eso, tú no les estás haciendo mal, tú no te estás portando mal con esa persona, ¿por qué si le has hecho el bien siempre, por qué tiene que hacerte esto? O sea, tiene muchos razonamientos y muchos argumentos que vienen contra ti para tratar de que tú reacciones. Por lo tanto, tienes que tener mucha fortaleza en el espíritu del Señor para desactivarlos y no tener debilidad contra ellos, sino que decir que ningún daño pueden hacerte, sino al contrario, sentirte como en victoria porque alguien trató de ofenderte y no pudo.
porque alguien no quiso ejercer dominio sobre ti a través de una ofensa y no lo tuvo. Porque eso es importante, saber que podemos tener el control de que nadie te domine por medio de una ofensa, porque el que es dominado por las palabras de otro queda esclavo a él. Porque la reacción que tú puedas tener es mucho más violenta y quizás puedas hacer un daño y al final quedas mal y sales mal. Pero qué duro es saber que alguien tenga poder sobre ti y no nos damos cuenta, porque pensamos que no nos podemos dejar hacer eso porque somos demasiado orgullosos, pero el orgullo te lleva a no entender que el orgullo que tú estás diciendo que tienes, lo que es un esclavo de alguien que provoca en ti una ofensa que lo llevas a reaccionar y a provocar una acción en ti. Ahora, no tiene dominio sobre ti si te dicen algo o te hacen algo y tu reacción es contraria a lo que te dicen. Entonces sí podemos decir que no tienen dominio sobre ti. No eres esclavo de esa persona. Por lo tanto, son cosas que necesitamos conocer en nuestra conducta. Y son cosas que las vamos a evaluar nosotros en nuestra vida diaria. No vienen con solamente orar por ti, vienen con la decisión que has tenido de la revelación de Jesucristo y la identidad que tienes de Dios en tu vida. Por lo tanto, cuando te encuentres murmurando o hablando de alguien, o la inconformidad, porque la inconformidad también, el Espíritu de Dios no es inconforme, el Espíritu de Dios es conforme, porque sabe que lo que hacemos es lo que hemos sido llamados a hacer, y lo que tenemos es lo que Dios nos da. La conformidad no es, a veces se confunde, porque dice, yo no me conformo con nada, yo siempre quiero más. La conformidad es el agradecimiento por lo que tenemos, porque la inconformidad se manifiesta en la queja de lo que no puedo tener. Por lo tanto, la conformidad es el agradecimiento de lo que yo tengo y que sé que Dios me provee de todo lo que necesito conforme a sus riquezas en gloria. Porque si no, puede ser avaricia de querer más de lo que necesito. Por lo tanto, cuando evaluamos nuestra vida, vamos tomando la decisión de adquirir la identidad de hijos de Dios para alimentarnos conforme a esa identidad, y así como trajimos la forma del hombre viejo, podemos traer la forma del hombre nuevo. Y de esa forma podemos obtener el poder para desarrollarnos, y la manifestación de lo que hablamos es lo que tenemos dentro de nosotros, y las acciones en nuestra vida son las que determinan lo que somos. Y si somos hijos de Dios, necesitamos manifestar lo que somos. Porque si creemos ser algo que nosotros mismos no determinamos que son con nuestras acciones, nos engañamos a nosotros mismos. Y mentimos contra la verdad. Porque no somos lo que decimos que somos. Porque lo que somos se manifiesta con nuestras acciones. Es simple. A la Nueva Jerusalén no entra nadie por engaño. Entran por la aprobación de Dios, no de los hombres. Por eso dice la palabra, cuando habla de la Jerusalén, dice, no entrará más a ti incircunciso, porque está regido por la palabra de Dios y por el reino de los cielos que nadie puede violar. Así que si queremos formarnos y entrar en la verdad, y de verdad querer ser lo que decimos que somos, tenemos que entrar en la decisión
de querer formarnos en ello. O si no, seguir en la misma mediocridad. Y seguir como samaritanos, idolatrándonos a nosotros mismos y engañándonos, creyendo que seguimos si servimos a Dios. Ahora, si queremos darle gloria al Señor, entonces debemos hacer que todo lo que Dios nos ha dado se active en nuestra vida, formando nuestra alma. Créeme que cuando tú empiezas a formar tu alma, de acuerdo al Espíritu de Dios, se tiene que ir lo que se tiene que ir. Yo decía muchas malas palabras, y desde que me convertí, eliminé, y no eliminé, se eliminó por el Espíritu de Dios lo que debía. No me salen las malas palabras, no las necesito, porque no tengo que golpear a nadie con nada, con una palabra. ¿Por qué? Aún palabras comunes se eliminaron, se fueron como por la acción del Señor, porque tenían que irse, porque conocí que en la nueva identidad que tenía no existía eso. La mentira igual tenía que ser eliminada porque no existe ahí. En la nueva identidad no existe, no hay enseñanza sobre ella. Agradezco al Señor que en el lugar donde me crié no existía la mentira. Por lo menos no la vi nunca en mi familia. Pero igual, existían otras cosas. Así que creo que en ti está el querer y el hacer que Dios te ha puesto en tu corazón. Si quieres lo bueno, tienes que ir por ello. Y tienes que formarte en ello. No se da automáticamente. Eso te lo puedo asegurar. Pero el que lo quiere, lo busca y lo adquiere. Y el que necesita algo, que llame, que se le va a abrir. Y el que busca, como dice, halla. Y el que pide, recibe. Y el que toca, se le abre. Porque si nosotros sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que si tú quieres, tú tienes lo que quieras. Pero tienes que buscarlo. Porque entonces Dios sabrá que tú estás por Él y para Él. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, te damos. Porque en todas las cosas, Señor, has venido a ser fiel y verdadero. Y Padre, sé que todos los que estamos en este lugar somos parte del reino de los cielos. Y para gloria tuya hemos venido aquí. Y por gloria tuya estamos en este mundo, Señor, siendo apartados y preservados para esa gloria eterna, la cual tienes preparada para nosotros, Padre. Sabemos, Señor, que todo lo que está en esta tierra está debajo de los pies de la iglesia, en la cual tú has puesto en esta tierra como fundamento de vida, como puerta del cielo. Gracias, Padre, porque la iglesia es la puerta que ha sido abierta para entrar en la gloria eterna. Y por eso te pido, Señor, que traigas esa convicción en el corazón de los que estamos aquí. Y así podamos, Señor, ejercer el control y el poder en el Espíritu para vivir en esta tierra y permanecer siendo hijos tuyos. Gloria tuya y alabanza para tu reino. Gracias, Señor, porque aquí ese es el sacrificio que tú esperas en cada uno de ellos. Cuando veas los frutos de tu sacrificio, cuando veas a tu pueblo haciendo que el Espíritu Santo gobierne sus acciones, sus decisiones y su vida diaria, cuando no se permita, Señor, ser manipulado por ningún espíritu inmundo, ningún espíritu de soberbia, de altivez, para que nadie
pueda decir que manipula tus hijos, para que nadie diga que tengas dominio sobre tus hijos. Gracias, Padre, porque tu pueblo viene a victoria. Y oro, Padre, para que tu gracia y tu buena voluntad sean activadas, y para que esa disposición en ellos, Señor, sea para activarse, para formarse y saber de qué espíritu son. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Amén, Señor. Amén.